Gracia y paz del Señor, les saludo mis hermanos, les comparto por acá una reflexión más de la palabra. Tomo esta referencia para reflexionar en consonancia al tema pasado, que tenía que ver un poco con lo que es la apariencia, evitar vivir de apariencias. En esta oportunidad reflexionemos entonces con lo que tiene que ver la humildad, ya que la humildad es una exigencia, es un requisito fundamental de parte del Señor, que es la contraparte de nuestra inclinación por la corrupción, por la naturaleza caída. Nos inclinamos precisamente a lo contrario, que es la altivez, el orgullo, la arrogancia, la prepotencia. Y el Señor, pues evidentemente no tiene relación con esto. Su relación es con la humildad o con los que practican humildad. E incluso está muy atento al que practica o el que vive en humildad. Entonces, bien, en vista de esto, creo que este ejemplo es maravilloso y es glorioso para que aprendamos y atendamos este asunto con mucha responsabilidad, ya que en el ejercicio del ministerio y en la manifestación de los dones, las herramientas y en el mover pues que se va a experimentar a la hora de ejercer el servicio al Señor, en la faceta que sea como evangelistas, como pastores, como profetas, lo que nos toque hacer, pues que estemos atentos a detalles como este o ejemplos como este, para que a la hora de ejecutar lo que nos toque tengamos muy en cuenta entonces que debemos hacer las cosas siempre con humildad para glorificar al Señor y no vanagloriarnos o exaltarnos nosotros mismos o procurar, ¿verdad?, alguna pompa hacia nosotros, algún brillo personal. Y este ejemplo es maravilloso porque lo encomendado a nuestro hermano Juan es una tarea gloriosa, única, que tuvo pues el privilegio. Fue escogido por el Señor, escogido por el Padre para ejecutar esta tarea, preparar el camino. Al parecer, cuando un rey se movilizaba o visitaba o se trasladaba de un lugar a otro, siempre iba un vocero adelante para proclamar la llegada, la visita de este rey. El camino era preparado desde el ámbito de noticia como de preparación del camino en cuanto a allanar el camino, que estén preparados ciertos detalles. Todo esto fue la función de nuestro hermano Juan. Entonces lo hizo. ¿Y por qué quiero que reflexionemos en cuanto a la humildad? Porque el trabajo fue demasiado grande y glorioso. Pero queda en evidencia cómo este hombre pudo ejecutar esto con mucha humildad, con temor y temblor, con mucha reverencia, entendiendo que él solo era un instrumento que servía al Señor y por ende la gloria se la dio siempre al Señor. Y es maravilloso esto. Entonces, él es visitado, ¿verdad? Le envían emisarios para que explique o dé razón de quién es él, que hable de sí mismo. Esto pudiera verse hasta cierto punto, hasta una especie de prueba, quizás, ¿no? Quizás una manera de ser tentado. Pero si ese fuera el caso, superó la prueba, glorificó al Señor. Ahora, si no fue una prueba,
de igual manera glorificó al Señor, porque su respuesta fue con mucha humildad. Aquellos hombres de enviados no eran cualquier persona, eran de la élite religiosa, y me imagino que llegan, pues, como era característico, luego Jesús los deja en evidencia, precisamente como faltos de humildad, quizás con mucha arrogancia, visitan a nuestro hermano Juan para indagar, pues, porque estaban inquietos en saber quién era este hombre. Pero entonces él les responde. Y mire qué importante cuando nosotros tenemos un sustento bíblico para nuestro ministerio, para nuestro llamado. Sabemos pues que es el Señor que nos ha llamado, nos ha escogido, nos ha establecido, nos ha destinado en una tarea. Y es importante siempre tener el apoyo o el respaldo del Señor. Y el apóstol usa esto, se apoya en lo profético, en lo escrito de él, que ya él sabe y entiende que fue destinado para esto, y solo ofrece eso como respuesta. Y cita al profeta y dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Pero esta declaración no es nada más recordar que fue algo ya anunciado y que es él de quien se anunció que iba a ejecutar esta obra, sino que esta declaración tiene que ver con un acto de humildad, porque la tarea que él está ejecutando, repito, tiene un nivel tremendo, un nivel muy alto, porque no es cualquier tarea, es la tarea de preparar el camino al Mesías. Pero él cita entonces lo textual y dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. O sea, ¿qué nivel de humildad? Porque así lo hizo saber, así lo muestra. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Mire, qué ejemplo de humildad. Y aquí es donde quiero que reflexionemos siempre a la hora de nosotros ejecutar nuestra labor, y que procuremos siempre a donde el Señor nos lleve, donde las puertas se abran, donde seamos invitados, donde nos toque trabajarle al Señor, al reino, que nuestra actitud, nuestro carácter sea siempre de gente humilde, que nuestra labor sea glorificar al Señor, que sea exaltado el Señor, y no nosotros por cuanto seamos conocidos, por cuanto nuestra fama se extienda, porque somos ungidos, porque somos enviados, sino que siempre tengamos esa, ¿verdad?, esa idea clara de glorificar al Señor en todo. Y qué ejemplo entonces más maravilloso nos deja nuestro consiervo Juan. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. O sea, no se añadió más nada, ¿verdad? Des en cuenta que las preguntas que ellos le hacen, ¿verdad? ¿Eres tú Elías? Incluso pensaban que él era entonces el mismo Mesías, pero él les deja en claro que no. Al dar esta respuesta entonces, queda evidenciado entonces que su función era otra, la de preparar entonces el camino. Y ahí está el ejemplo de humildad. No se apropió de más nada para, ¿verdad?, hacer pompa de su ministerio, halagarse a sí mismo, sino que declaró lo que le tocaba, lo que le correspondía hacer, sí. Enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, Jesús más adelante,
cuando ya el apóstol está preso, cuando ya Juan está preso, y él envía para cerciorarse, ¿verdad?, de que el que ya estaba ejerciendo el ministerio entonces en ese momento, mientras él estaba en la cárcel, era aquel al cual él le había preparado el camino. Pues Jesús honra la vida y el ministerio de nuestro hermano Juan. Y aquí se cumplen, ¿no?, las fórmulas bíblicas que tienen que ver con humildad, con humillación. Cuando nosotros nos humillamos es el Señor que nos va a exaltar, porque es Jesús entonces que halaga y que alaba, ¿verdad?, que honra la vida, el ministerio de Juan, y lo exalta a un nivel, porque dice que entre los nacidos de mujeres no había mayor profeta que Juan el Bautista. Y de eso se trata, porque si el Señor es Dios, es Él que honra y exalta por ser soberano, no el ser creado. No nos corresponde a nosotros, exaltarnos a nosotros mismos. Y repito, seremos probados, porque en esta naturaleza caída y corrupta, precisamente la inclinación es hacia allá, a elevarnos y a exaltarnos nosotros mismos. Es por esto que entonces en la práctica, en la obediencia, en la sujeción de lo que el Señor nos demanda, es donde vamos pues a procurar demostrarle al Señor que la gloria le pertenece a Él, cuando lo que hacemos lo hacemos con humildad. No olvidemos entonces que el Señor no tiene relación alguna con aquellos que se enaltecen. En su momento serán humillados por vanagloriarse. Hay casos lamentables y evidentes hoy por hoy, y abundan cada vez más, de hombres que ejercen sus ministerios con un nivel de arrogancia, con un nivel de altivez, y procuran pues cuando se movilizan que lo que haya es algo espampanante y pompa, porque ellos son pues los hijos del Señor, y hay gente que se acostumbra entonces a que si no muestran algo espampanante, la gracia del Señor no está en ellos, el respaldo del Señor no está en ellos, y lastimosamente son muchos hombres y mujeres arrastrados a la vanidad y a la vanagloria, para que a través de estas características externas, según ellos, muestran el respaldo del Señor. Y con esto hay que tener mucho cuidado, porque el Señor honra cuando esa persona que va a ser honrada por el Señor ya viene glorificando y honrando a su Dios, y evita siempre exaltarse o vanagloriarse a sí mismo. Por eso es que en los Salmos encontramos que el Señor atiende al humilde y mira de muy lejos a los altivos, a los soberbios. O sea, el Señor no tiene, repito, relación alguna con aquellos que aún, quizás ejerciendo trabajos religiosos y espirituales, por su nivel de arrogancia y altivez, pretendan pues que el Señor está con ellos. Que Dios nos libre y que podamos nosotros ser muy sabios e inteligentes y tener mucho cuidado de cuidar nuestra relación con el Señor, y de que en la función que tenemos, en la función que ejercemos, el trabajo que ejecutamos, tengamos la responsabilidad de que siempre sea en la base de la humildad. Entonces, Juan dijo: yo no soy digno de desatar sus calzados. O sea, este hombre da un ejemplo de humildad digno de
revisar, de analizar para imitar en la medida de lo posible. Y que sea el Señor, como lo hizo con Él, que nos honre entonces en su debido momento y no nosotros mismos. Que sean los labios del prójimo que hablen de nosotros y no nosotros promocionándonos a nosotros mismos. La humildad tiene una importancia muy grande. Que la humildad nos abra caminos y puertas y que no seamos conocidos como arrogantes, como altivos. Que no murmuren de nosotros y critiquen con verdad, porque será muy triste y muy lamentable llevar un ministerio en esas condiciones. El Señor pues continúe obrando en cada uno de nosotros y que la disposición nuestra también sea entonces glorificar al Señor en todo tiempo, como este ejemplo, el de nuestro hermano Juan. Bendiciones, mis amados hermanos.